Ella era solo una niña, pobre, oculta, en un pueblo olvidado de Galilea. Pero aquella tarde el cielo descendió a la tierra. La luz inundó la habitación, el aire se volvió pesado y ante ella apareció un ángel. No era un sueño, era real y el mensaje era eterno. Ave, llena de gracia. María quedó inmóvil. El mundo contuvo la respiración, porque en ese instante el destino de la humanidad estaba en sus manos. Una elección, un sí, y todo cambiaría. Allí comenzaba el plan más audaz del cielo. Dios se haría hombre en el vientre de una virgen. Por amor. El ángel habló y el mundo nunca más fue el mismo. Ahora entenderás por qué ese sí silencioso resonó a lo largo de los siglos y abrió las puertas de la salvación para todos nosotros. Capítulo 1. El sí de la joven de Nazaret. El viento soplaba suave por las callejuelas polvorientas de Nazaret. Era una aldea simple, de casas modestas y corazones aún más humildes. Las ramas de los olivos se movían suavemente bajo el cielo pálido, mientras el olor de pan recién horneado se esparcía entre los patios de piedra. En este escenario de sencilla belleza vivía una joven llamada María. Tenía los ojos oscuros, como el cielo nocturno, y un semblante sereno que transmitía una paz casi inexplicable. María era hija de Joaquín y Ana, ambos justos ante Dios, que la criaron en la fe, en el silencio y en el servicio. Desde pequeña, María demostraba una delicadeza que superaba su juventud. Su mirada era atenta a los sufrimientos ajenos, sus manos ágiles en las tareas del hogar, su corazón lleno de un amor que no se podía explicar, como si ya presentía una misión que el mundo aún ignoraba. Solía recogerse en oración al caer la tarde, cuando el sol teñía de oro los campos vecinos. Era en esos momentos de recogimiento que el cielo parecía más cerca de ella, como si el propio tiempo se detuviera para escucharla. El silencio, en su interior, era pleno, fecundo. Allí, en el escondite de una vida simple, Dios preparaba el mayor de todos los encuentros. Fue en una de esas tardes comunes, en medio de la rutina sagrada del día, que todo cambió. María estaba sola en casa. Una luz intensa pero serena llenó el pequeño cuarto. Sus ojos se abrieron de par en par, pero su corazón permaneció tranquilo. Ante ella, el aire pareció vibrar hasta tomar forma. Una figura luminosa y resplandeciente apareció. Era el arcángel Gabriel. Sus vestiduras parecían hechas de luz líquida, y su voz sonaba como agua corriente sobre piedras. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó profundamente conmovida. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. El ángel entonces explicó el motivo de su visita. Ella había sido elegida para ser la madre del Salvador. El Hijo del Altísimo habitaría en su vientre. La palabra se haría carne por medio de ella. El tiempo pareció detenerse. Todo el mundo contuvo el aliento. María podría haber rechazado, podría haber huido. Tenía miedo, era humana, pero allí, en ese instante, una adolescente del interior de Israel, pobre, mujer, desconocida, hizo la elección más revolucionaria de la historia. Miró al mensajero celestial con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». En ese sí resonaron los dolores y las glorias de todas las madres. El cielo se inclinó ante la libertad de una mujer, y Dios, que nunca fuerza ninguna alma, entró en la historia por la puerta del corazón de María. La presencia del ángel desapareció. Todo volvió a la normalidad. La casa continuaba simple, el suelo de tierra batida, los utensilios de barro en el mismo lugar.
Pero dentro de María el Verbo se había hecho carne, el silencio del cuarto se transformó en santuario, el olor a pan dio lugar al perfume de la eternidad. Y el mundo, aunque sin darse cuenta, había cambiado para siempre. María ahora cargaba el mayor secreto de la humanidad, y aún sin entenderlo todo, continuaba. Lavaba los platos, trenzaba su cabello, oraba en las tardes calurosas. Pero ahora, con el Mesías creciendo en su vientre, había comenzado allí, en el cuarto de una joven olvidada por Roma y por el mundo, la salvación de la humanidad. La paz que antes habitaba su corazón, ahora era habitada por el mismo Príncipe de la Paz. Capítulo 2. La visita a Isabel y el cántico de María. Las montañas de Judea se extendían como murallas naturales bajo el cielo azul intenso. El camino era largo, irregular, y las piedras lastimaban los pies. Aún así, María seguía firme. El sol golpeaba fuerte en su espalda y el sudor corría por su frente, mezclado con una emoción que le llenaba los ojos de lágrimas. Llevaba en sí al Hijo del Altísimo y iba al encuentro de otra mujer que también cargaba un milagro. En su vientre, Isabel, su prima anciana, ya estaba en el 6º mes de gestación. Era un milagro tan grande como el de ella. Una mujer estéril, marcada por los años. Ahora esperaba un hijo, Juan, el que prepararía el camino del Señor. El ángel Gabriel había revelado esto a María, y fue esa señal la que la impulsó a partir de inmediato. No pensó en sí misma, en su condición, en el miedo de salir sola. El amor y la compasión hablaron más alto. Las empinadas pendientes, el cansancio del viaje y la soledad del trayecto fueron ofrecidos en silencio. Cada paso era un acto de fe. El tiempo parecía dilatarse entre los campos. Las ramas de los árboles susurraban oraciones con el viento, y el alma de María permanecía serena, con una llama ardiente que la guiaba por dentro. Al llegar a la casa de Zacarías, María respiró hondo, sintiendo el olor de la tierra húmeda y de las hierbas en el patio. Llamó a la puerta con suavidad, y pronto Isabel apareció en el umbral, ya con el vientre visiblemente redondeado. En el instante en que oyó el saludo de María, algo extraordinario sucedió. El niño saltó en el vientre de Isabel. Ese salto no fue solo físico, fue espiritual. Juan, aún en formación, reconoció la presencia del Mesías en el vientre de María. Y entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, proclamó con voz fuerte, lágrimas en los ojos y manos temblorosas: «Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me es dado que venga a mí la madre de mi Señor?» María se conmovió. Aquellas palabras confirmaban todo. Ella no estaba loca, no estaba sola. El cielo la confirmaba a través de esa mujer madura y llena de fe. Y entonces, de forma espontánea, desde lo más profundo de su ser, María elevó un cántico que atravesaría los siglos como un himno de resistencia, fe y humildad. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Las palabras fluían como un manantial, puras y solemnes. Su Magnificat era una explosión de fe. Era el grito de una mujer simple que cargaba el infinito en su vientre y que sabía que los humildes serían exaltados, que los hambrientos serían saciados, que la misericordia de Dios duraría de generación en generación. En ese momento, dos mujeres en diferentes fases de la vida se abrazaban en el Espíritu Santo. Era el encuentro de dos promesas, dos vientres sagrados, dos historias que se entrelazarían para siempre en el plan de la salvación. María permaneció allí por cerca de 3 meses. Ayudaba a Isabel en todo. Recogía agua, preparaba comidas, le masajeaba los pies hinchados, escuchaba sus recuerdos. La Madre de Dios se hizo sierva de otra madre. Y mientras cuidaba,
era cuidada por el misterio que crecía en su propio cuerpo. El silencio de la casa era interrumpido solo por las sonrisas cómplices y las oraciones murmuradas. También venían momentos difíciles, las contracciones de Isabel, las noches de dolor, los miedos sobre el futuro de los hijos. Pero incluso en el dolor había una paz sobrenatural. La fe de ellas era más fuerte que cualquier incertidumbre. Cuando llegó la hora de partir, María se despidió con un abrazo largo, silencioso, cargado de eternidad. La casa de Isabel nunca más sería la misma, y tampoco el mundo. Al regresar a Nazaret, María llevaba más que recuerdos, llevaba consigo la confirmación viva de que Dios actuaba, que lo imposible era posible, que la historia de la salvación ya había comenzado, con 2 mujeres, 2 vientres y 2 corazones que dijeron que sí. Capítulo 3. El nacimiento de Jesús en Belén. Las estrellas comenzaban a surgir en el cielo profundo cuando José ajustó la correa de la carga sobre el hombro. El decreto de César Augusto obligaba a cada uno a retornar a la ciudad de origen para el censo. Para José, eso significaba un viaje hasta Belén, la tierra de sus antepasados. Para María, significaba un viaje de más de 100 kilómetros en estado avanzado de embarazo, montada en un burrito por las polvorientas carreteras de Judea. El camino era arduo, salpicado por valles secos, montañas rocosas y noches frías. El olor a tierra seca se mezclaba con el sudor del esfuerzo constante. José, protector silencioso, observaba con cuidado cada expresión de María. Ella, incluso fatigada, mantenía la serenidad que parecía venir de un lugar más allá de la comprensión humana. Había dolor en los pies, en la espalda, en las caderas, pero ningún lamento salía de sus labios. En su silencio, conversaba con el niño en su vientre. Belén apareció a lo lejos como una esperanza, una promesa de descanso. Pero al llegar a la ciudad, pronto se dieron cuenta. No había lugar. Las posadas estaban llenas, las casas abarrotadas con visitantes que venían de todas partes. Llamaban de puerta en puerta, recibían miradas apresuradas, palabras cortas, gestos de cabeza negando albergue. A cada negativa, el corazón de José se apretaba. Él veía el dolor profundizándose en el rostro de María, ya al borde del parto. Fue entonces que un hombre con mirada cansada señaló hacia un establo, un espacio donde se guardaban los animales. Había paja, sombra, silencio. No era lugar para un nacimiento humano, mucho menos para el nacimiento de Dios. Pero era todo lo que tenían. Esa noche fría, envuelta por aromas de heno y estiércol, María se arrodilló sobre la paja. El cielo estaba inmenso allá afuera, salpicado de estrellas. Un silencio denso envolvió todo. José improvisó un lecho con sencillas telas. Y entonces, en el misterio más sagrado y doloroso de la historia, María dio a luz. No hubo parteras, ni cánticos, ni aplausos. Solo el sonido del llanto de un recién nacido rompiendo el aire de la noche. El Verbo se hizo carne. Dios se hizo niño. María envolvió el pequeño cuerpo de Jesús en pañales y lo colocó en un pesebre, un comedero de animales que en ese instante se convertía en el trono del Salvador. Ella lo miró a los ojos y en ellos vio el infinito. Su corazón fue traspasado de amor y de temor. Un niño, frágil, tan pequeño, pero que cargaba la salvación del mundo. Afuera, el cielo explotó en gloria. Ángeles aparecieron a los pastores que cuidaban sus rebaños en los campos. La noche oscura fue rasgada por luz celestial y cánticos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres por Él amados. Los pastores, simples y pobres, fueron los primeros invitados. Trajeron sus miradas de asombro, sus mantos raídos, sus manos callosas, y allí, entre pajas y silencios, contemplaron al niño Dios en brazos de María.
Ningún rey había llegado aún, ningún sacerdote, ningún poderoso, solo ellos, los humildes. Días después, vinieron los magos de Oriente, guiados por una estrella que cortaba el cielo como un hilo de oro. Trajeron oro, incienso y mirra, se postraron ante el niño. María los recibió con dignidad y gratitud, pero en silencio. Su corazón guardaba todo, meditaba todo. El oro hablaba de la realeza de Jesús, el incienso de su divinidad y la mirra, de la dolor que aún vendría. La noche cayó nuevamente sobre Belén. María mecía al niño en brazos. Afuera, el viento pasaba entre los cipreses y el silencio parecía proteger ese instante. Ella sabía que su hijo era diferente, sabía que su vida estaría marcada no solo por milagros, sino por espinas. Pero esa noche había solo amor, un amor tan puro, tan inmenso, que era suficiente. Y María, incluso exhausta, sonreía, porque la salvación había llegado al mundo en forma de un bebé. Capítulo 4. La huida a Egipto y el silencio de los años ocultos. El silencio de la noche en Belén fue interrumpido por un aviso que no venía de los hombres, sino del cielo. José tuvo un sueño. En él, el ángel del Señor apareció con voz firme y ojos llameantes de urgencia. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Herodes busca al niño para matarlo. El corazón de José se disparó. Al despertar, aún bajo el impacto de aquella visión celestial, no perdió tiempo. Con manos rápidas y un espíritu vigilante, despertó a María, que aún reposaba con el niño junto al pecho. Ella no hizo preguntas. Su mirada encontró la de José y, en silencio, asintió. Ambos sabían. La misión de proteger la vida del Salvador estaba por encima de todo. Aún era madrugada. La oscuridad envolvía los callejones de Belén como un velo de luto a punto de confirmarse. Los dos juntaron lo poco que tenían, trapos, alimentos simples, agua, y envolvieron al niño en mantos. María lo sostenía contra su pecho, como si su propio cuerpo fuera escudo y abrigo. Afuera, los gritos aún no habían comenzado, pero la maldad ya se movía. Herodes, tomado por miedo y odio, mandaría matar a todos los niños de hasta 2 años en Belén. El camino hacia Egipto era largo, desierto y lleno de peligros. No había camino seguro, ni previsión de cuándo podrían volver. Era tierra extranjera, con idioma extraño, costumbres paganas y rostros desconocidos. Y aún así, María caminaba con firmeza. Tenía en brazos al Hijo de Dios, pero también cargaba en el pecho una angustia creciente, la huida, el miedo, el peso de la maternidad en tiempos de persecución. El desierto era un flagelo. El calor abrasador durante el día hacía que el sudor ardiera en los ojos, y por la noche el frío cortaba como un puñal. El burrito que los acompañaba avanzaba lento, los cascos agrietando la tierra seca. María cubría a Jesús con su propio velo, protegiéndolo del viento, del sol, de la arena que se infiltraba entre los trapos. José seguía atento, empuñando el bastón con firmeza, la mirada barriendo cada sombra. El olor del desierto era una mezcla de polvo, calor y silencio. Los días pasaban con lentitud torturante. María rezaba en silencio. A cada paso se entregaba más. No cuestionaba el plan de Dios, pero sentía en la piel la cruz precoz de la maternidad divina, el exilio, el miedo, la inseguridad. Todo aquello era el precio del sí dado al ángel, y aún así lo renovaba en cada gesto. Cuando finalmente llegaron a Egipto, fueron acogidos por judíos de la diáspora. Vivieron en humildad, trabajando con sus propias manos. María cosía, lavaba, cuidaba. José buscaba trabajo en carpinterías locales. El niño crecía lejos de casa, en suelo extranjero.
La promesa del ángel no borraba la añoranza de su tierra, el anhelo de volver, el deseo de ver a su hijo crecer entre los suyos. Los días en Egipto fueron silenciosos, escondidos. No hay registros de milagros ni de visitas. Solo el tiempo pasando en el escondite de Dios. Allí, en el silencio de la pobreza y la espera, María aprendió lo que significa confiar sin ver, esperar sin plazo. Ella veía a Jesús crecer con salud, sus primeras sonrisas, sus pasos vacilantes. Cada pequeño gesto era una luz en medio de la sombra del exilio. Pasaron años hasta que nuevamente, en sueños, José fue visitado por un ángel. Herodes había muerto. Podían volver. Con el corazón agradecido, María preparó todo para el retorno. Pero al saber que el hijo de Herodes reinaba en Judea, cambiaron de ruta. Dios los guió hasta Nazaret, la aldea olvidada donde todo había comenzado. Allí, finalmente, la Sagrada Familia encontró paz. Jesús crecía en estatura y gracia. María, ahora de vuelta a su casa, vivía entre la alegría de verlo crecer y la inquietud de los misterios que aún pesaban sobre su futuro. El dolor de la huida estaba lejos, pero sus marcas permanecieron. El exilio la había enseñado que la maternidad divina no era un privilegio, sino un llamado a la entrega total. En los años siguientes, los llamados años ocultos, la historia silencia. Ningún evangelio narra la cotidianidad en detalles, pero podemos imaginar las comidas simples, el sonido del martillo de José, la risa de Jesús jugando con piedras y hojas, la presencia constante de María, enseñando con gestos, cuidando con ternura, orando en silencio. El niño Dios crecía, escondido en el seno de la familia, y María, en el recogimiento de la vida doméstica, se convertía en la madre de todos los exiliados, la consejera de las mujeres que esperan en silencio, la guardiana de las penas calladas. Capítulo 5. El dolor en el templo y la obediencia silenciosa. La mañana en Jerusalén era clara, con el aire aún fresco acariciando las paredes de piedra blanca de la ciudad santa. El templo brillaba a lo lejos, inmenso e imponente, como un corazón palpitante en el centro de la fe de Israel. María y José caminaban entre los peregrinos, atentos a la multitud que, como ellos, había subido para celebrar la Pascua. Era la primera vez que llevaban a Jesús, ya con 12 años, a la fiesta. María sentía en el pecho una mezcla de orgullo y temor. Su hijo crecía, ya no era más el niño de brazos, pero tampoco era un hombre hecho. Tenía los ojos atentos, el espíritu cuestionador y una sabiduría que a veces dejaba a sus padres en silencio. Aún así, era obediente, gentil, cariñoso. Y María, aunque sabía de la grandeza de aquel que había engendrado, lo trataba como cualquier madre, con cuidado, ternura y una inquietud que solo las madres conocen. La fiesta duró días. El templo vibraba con oraciones, cantos y sacrificios. El olor del incienso se mezclaba con el de la carne asada, las especias de los mercaderes, el sudor del pueblo que venía de lejos. María contemplaba todo con reverencia, pero también con atención redoblada sobre Jesús. Llegado el momento de partir, se unieron a la caravana que regresaba a Nazaret. Era común que los niños caminaran juntos, delante o detrás de los padres. Solo al final del primer día de viaje es que María y José se dieron cuenta: Jesús no estaba con ellos. El mundo se detuvo. El corazón de María se partió en 1000 pedazos. Una angustia aguda, como un puñal, tomó su pecho. Sus ojos buscaron en todas direcciones. A cada paso, llamaba el nombre de su hijo. La voz entrecortada, el cuerpo tenso. José intentaba mantener la calma, pero su rostro denunciaba el mismo dolor. Volvieron inmediatamente a Jerusalén. Durante 3 días, 3 largos y tortuosos días,
registraron la ciudad. Cada esquina era una posibilidad, cada rostro una esperanza. 3 días, el mismo tiempo que más tarde Jesús pasaría en el sepulcro. Era un presagio, un ensayo del sufrimiento futuro. María no dormía. Su rostro ya mostraba marcas del cansancio y del desespero. Imaginaba todas las posibilidades. El niño estaba solo, y aunque era el Hijo de Dios, ella era madre. Y una madre nunca se consuela mientras el hijo está perdido. Al tercer día entraron nuevamente en el templo, y allí, en medio de los doctores de la ley, vieron a Jesús. Sentado con postura firme y serena, discutía con hombres mucho mayores. Sus preguntas eran profundas, sus respuestas sorprendentes. Todos lo escuchaban con admiración. María corrió hacia él. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz era firme, cargada de dolor. «Hijo, ¿por qué actuaste así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús la miró con una mirada profunda que parecía tocar el alma. No había rebeldía en su expresión, sino una conciencia muy por encima de la edad. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre?» Aquellas palabras resonaron en María como un trueno suave. Ella no comprendía todo en ese momento. Su corazón sangraba, pero también se inclinaba. Era más un signo del misterio que cargaba desde el día de la Anunciación. Jesús entonces se levantó y con simplicidad volvió con ellos a Nazaret. No hubo reproche ni castigo. Él era obediente. Y María guardaba todas estas cosas en el corazón. De vuelta a la aldea, la rutina comenzó de nuevo, pero algo había cambiado. Aquella experiencia había dejado marcas. La primera gran desaparición del hijo era como una advertencia. Ella tendría que perderlo muchas otras veces. La maternidad de María no era de posesión, sino de entrega. El dolor de perder a Jesús por 3 días enseñó a María y a cada madre que sufre que la ausencia también es escuela de fe, que Dios puede parecer distante, pero jamás se pierde, y que todo reencuentro con Él es también renovación de vocación, incluso en medio de las lágrimas. En el silencio de la casa, mientras Jesús crecía en gracia y sabiduría, María fortalecía su alma. Sabía que otras espadas vendrían, pero por ahora Él estaba allí, a su lado, y eso bastaba. Capítulo 6. Las bodas de Caná y el inicio de los milagros. El calor era suave aquella tarde en Caná de Galilea. Las colinas alrededor de la pequeña aldea estaban salpicadas de olivos, y el aire llevaba el perfume de las flores silvestres mezclado con el aroma de vino nuevo. En la casa de los novios, los preparativos para la boda habían comenzado desde temprano. Había expectativa, música, danzas y alegría. Y entre los invitados, discretamente, estaban María, su hijo Jesús, y algunos de los discípulos que Él había comenzado a llamar. Era el inicio de la vida pública de Jesús, aunque nadie allí lo supiera aún. Para todos los efectos, Él era solo el hijo de María, el carpintero de Nazaret. Pero María, su madre, llevaba en sí una certeza sagrada, silenciosa. El tiempo había llegado. Ella lo sentía, como si el cielo pulsara más cerca de la tierra aquel día. La fiesta proseguía con entusiasmo. Los invitados brindaban, los niños corrían entre las mesas y la música de los laúdes envolvía la casa como un velo de contento. María, siempre atenta, recorría el ambiente con el ojo de madre, no solo de los novios, sino de todos allí. Fue así como se dio cuenta. El vino se había acabado. Era una deshonra terrible para una familia judía. La fiesta aún estaba en el inicio,
y faltar vino significaba vergüenza pública, humillación. Los murmullos ya comenzaban a esparcirse. María, sintiendo la angustia de los anfitriones, se acercó a Jesús. Su mirada decía más que palabras. Solo murmuró con voz baja y firme: «No tienen más vino». Jesús la miró con ternura, pero también con solemnidad. Sus ojos reflejaban algo más grande que el momento. Él respondió: «Mujer, ¿qué tenemos nosotros con eso? Mi hora aún no ha llegado». No era una negativa, era una declaración misteriosa. Él sabía que ese sería el primer paso hacia la cruz. Cada milagro lo acercaría al Calvario. María comprendió, y como solo una madre de fe puede hacer, no insistió. Solo se volvió hacia los sirvientes y dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Fue en ese gesto silencioso que María reveló su verdadero papel. No solo la madre de Jesús, sino la intercesora de la humanidad. Ella no dio órdenes, solo señaló el camino y confió. Había allí 6 tinajas de piedra usadas para la purificación ritual de los judíos, grandes, pesadas, vacías. Jesús pidió que fueran llenadas de agua. Los sirvientes obedecieron. Llenaron hasta el borde. Luego Jesús mandó que sacaran un poco y lo llevaran al maestro de ceremonias. Lo que aquel hombre probó, sin embargo, no fue agua, fue vino, un vino tan puro, tan rico, tan sorprendente, que no pudo contener la sorpresa. Llamó al novio y exclamó: «Todos sirven primero el buen vino y después el inferior, pero tú has guardado lo mejor hasta ahora». El milagro no fue anunciado con trompetas, no hubo relámpagos ni voces del cielo. Fue silencioso, discreto, escondido en la simplicidad de la obediencia y en la fe de una madre. Pero fue también decisivo. Fue la primera señal, la primera manifestación pública de la gloria de Jesús, y todo comenzó con la mirada atenta de María, con su sensibilidad de mujer, con su compasión de madre. Ella vio una necesidad, se la entregó al Hijo y confió, y por eso la gracia se manifestó. Ese día los discípulos creyeron, el pueblo bebió del vino nuevo, y María, en el silencio de su corazón, sabía, la misión había comenzado. Ella lo acompañaría de cerca, hasta el fin, hasta el último cáliz, hasta el último suspiro. Pero por ahora, en Caná la alegría reinaba. Había música, danzas y buen vino. Y María, con la mirada calma y el corazón firme, sonreía con discreción. Sabía que aquel milagro era más que una fiesta salvada. Era el presagio de algo mayor. El vino nuevo era el signo del tiempo nuevo. Y ella, como madre e intercesora, era el primer eslabón entre el cielo y la tierra. Capítulo 7. La cruz. El corazón traspasado de la madre. El cielo de Jerusalén parecía más sombrío aquel día. Las nubes espesas escondían el sol y el aire estaba denso, como si la creación presentía que algo terrible estaba a punto de suceder. María caminaba entre la multitud, pero su corazón estaba fijo solo en uno, su Hijo, Jesús, el niño que ella amamantó. Enseñó a dar los primeros pasos, cuidó en las fiebres y noches frías. Ahora estaba siendo arrastrado por las calles como un criminal. La ciudad estaba en alboroto. Las voces se mezclaban en gritos, insultos, soldados romanos, dando órdenes secas, azotes estallando sobre la piel de Jesús. La sangre escurría en ríos finos por sus espaldas heridas, por la frente herida por las espinas, por la boca ya seca. A cada paso, el madero de la cruz parecía aplastarlo más. María lo seguía con los ojos, luchando por acercarse, pero siendo contenida por la multitud. Cada metro de la vía dolorosa era un puñal clavado en su corazón. Allí se cumplía la profecía de Simeón: «Una espada traspasará tu alma». Y esa espada no era solo el dolor físico de ver el sufrimiento del Hijo, era la impotencia, la injusticia, la brutalidad ciega que se erguía contra el amor.
Cuando finalmente logró acercarse, los ojos de Jesús encontraron los de María. En esa mirada, el tiempo se detuvo. Madre e hijo se vieron por un breve instante. No fue un encuentro de desesperación, sino de entrega. Él, exhausto, encontró consuelo en su presencia. Ella, desgarrada, le ofreció un silencio lleno de fuerza. No había palabras, solo un amor que hablaba más que cualquier lamento. María no gritó, no se desmayó. Ella permaneció de pie, como pilar, como ancla, porque sabía, incluso en el sufrimiento, Dios estaba allí. Incluso en el dolor más absurdo, el plan de salvación se realizaba. Al llegar al Gólgota, el cuerpo de Jesús fue clavado en la cruz con brutalidad. Los sonidos de los martillos resonaban como truenos. Cada clavo atravesaba también el corazón de la madre. María estaba allí, a los pies de la cruz. La sangre de su hijo salpicaba sobre sus vestiduras. Ella sentía el olor del hierro oxidado, de la carne desgarrada, del polvo caliente del monte, y aún así no desviaba la mirada. A su lado, Juan, el discípulo amado. Fue a él a quien Jesús entregó su madre y a todos nosotros, a través de él. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, mirando a Juan, ahí tienes a tu madre. Allí, en esa entrega silenciosa, María se convertía en madre de la Iglesia, madre de cada mujer que llora, de cada hijo que sufre, de cada alma que busca consuelo. A cada gemido de Jesús, el corazón de María se desgarraba más. Pero ella no se rebeló, no blasfemó. Ella ofrecía, ella unía su dolor al de Cristo. Era la corredentora silenciosa, la ofrenda viva de la maternidad más sagrada de la historia. Y entonces, con un último suspiro, Jesús clamó: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. El cielo se oscureció completamente. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó. Los soldados se callaron. Y María, arrodillada en el polvo, sintió el vacío más profundo que una madre puede sentir: la ausencia del hijo. Con cuidado, José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. María lo recibió en brazos, el rostro pálido, los ojos cerrados, los labios entreabiertos. Ella pasó los dedos con ternura por las heridas. Lavó con lágrimas el rostro del Salvador. Cada gota de sangre era, para ella, una semilla de redención. El cuerpo fue envuelto en lino y llevado al sepulcro. María lo acompañó hasta que se colocara la última piedra, y allí, en el silencio sepulcral de la noche, permaneció, esperando, creyendo, sufriendo, amando. En esa cruz, María fue más que espectadora, fue coofertante, y su dolor silencioso se convirtió en el eco más puro del amor que jamás se retira. Capítulo 8. Pentecostés y la madre de la iglesia naciente. La sala donde estaban reunidos era simple, con paredes de piedra clara y un aroma constante de aceite y madera envejecida. Las ventanas estaban entreabiertas, dejando entrar una luz suave que danzaba sobre los rostros de los que allí se encontraban. Era el cenáculo, y María estaba entre ellos. El aire era espeso, cargado de una expectativa silenciosa. Los apóstoles, aún marcados por el dolor de la crucifixión y por la gloria de la resurrección, buscaban comprender lo que vendría a continuación. Jesús había ascendido a los cielos. Ellos lo vieron subir entre las nubes, con promesas de un espíritu que vendría con poder. Pero ahora solo quedaba esperar, esperar en silencio. Y María, como en los primeros días en Nazaret, sabía cómo esperar. Ella era el corazón de esa naciente comunidad. No lideraba con palabras, sino con presencia. Su serenidad alimentaba los corazones inseguros. Su mirada, firme y tierna, daba a los discípulos una sensación de refugio.
Ellos veían en ella más que la madre de Jesús, veían a la madre de la promesa. Ella había llevado al Cristo, ahora llevaba la esperanza de la Iglesia. Los días pasaban en constante oración, las voces de los discípulos se elevaban en cánticos y súplicas, y en el centro de todo, María. Ella guiaba con gestos, con el ritmo de la respiración, con el silencio profundo que más que ausencia de sonido, era plenitud de la fe. Ella rezaba con los ojos cerrados, las manos unidas, el corazón ardiente. Dentro de ella, el mismo Espíritu, que la fecundó con el Verbo, ahora se preparaba para fecundar al mundo con la Iglesia. Y entonces, en el 10º día ocurrió. Como un trueno suave, un viento impetuoso llenó toda la casa. El aire cambió, el suelo parecía pulsar bajo los pies. Una luz como fuego descendió sobre cada uno. Lenguas de fuego posaron sobre sus cabezas. El Espíritu Santo había llegado. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de realización. Ella reconocía ese toque divino. Era el mismo Espíritu, el mismo soplo que un día la hizo el primer sagrario. Ahora soplaba sobre los discípulos, transformándolos en columnas de la nueva creación. Los apóstoles, llenos de coraje, salieron a las calles. Predicaban con fuerza, con lenguas que no conocían, con autoridad que no era de ellos. El pueblo se reunía en asombro, y María permaneció. No fue a los púlpitos, no alzó la voz, pero su presencia sostenía todo. Ella era el vínculo entre la promesa y el cumplimiento, el útero de la Iglesia naciente. Fue allí, en Pentecostés, donde la misión de María tomó una nueva forma. Ya no era solo la madre de Jesús, era madre de todos los que nacían a la fe. Cada alma convertida, cada corazón tocado por el Espíritu, era un nuevo hijo, y ella los acogía con el mismo cariño que había dado al niño de Nazaret. Los días que siguieron fueron de crecimiento, de persecuciones y milagros. María permanecía firme, discretamente presente en las casas, en las oraciones, en los consejos. No buscaba gloria, nunca la buscó, pero su sabiduría materna era refugio para los apóstoles, que aún se perdían en dudas, miedo o cansancio. Ella los amaba como amaba a Juan, y como madre sabía esperar, acoger, corregir y ofrecer. Era la estrella de la mañana de la Iglesia, anunciando que incluso en medio de las tinieblas de la persecución, un nuevo día había comenzado. En cada bautismo, María sonreía. En cada martirio, ella lloraba. En cada conversión, glorificaba a Dios en silencio. El Espíritu Santo había descendido, y con él el mundo había cambiado. Pero fue en el corazón de María, abierto, disponible y fiel, donde todo había comenzado. Y sería aún con ella que la Iglesia caminaría en las sombras y en la luz, en los dolores y en los triunfos, hasta el fin de los tiempos. Capítulo 9. La Asunción y la Coronación Celestial. La luz del atardecer bañaba las piedras de Jerusalén con un brillo dorado y silencioso. El tiempo había pasado y María, ahora más anciana, vivía retirada, en recogimiento y oración. Los apóstoles la visitaban, buscaban su consejo, su presencia. La Iglesia ya florecía y ella, madre y maestra, acompañaba cada paso con la ternura de quien generó con dolores y vio crecer con lágrimas. Su cuerpo, sin embargo, ya daba señales de cansancio. Las manos, antes firmes en los cuidados del niño, estaban más frágiles. La voz, antes vibrante en los cantos y oraciones, se había vuelto suave, casi un susurro. Pero sus ojos continuaban vivos, ojos que vieron al ángel, al niño, los milagros, la cruz, el sepulcro vacío, ojos que sabían. En la intimidad de su aposento simple, María se preparaba para el último sí.
no más al ángel ni a la cruz, sino al encuentro definitivo con el Hijo. La añoranza de Jesús era profunda, como una llama constante. Muchas veces al mirar al cielo sonreía en silencio, como quien conversa con lo invisible. No hay registros exactos sobre los últimos días de María, pero la tradición de la Iglesia, sostenida por siglos de fe viva, afirma: ella no pasó por la corrupción del sepulcro. Su cuerpo no conoció la descomposición. Ella, que generó el Verbo en su carne, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. La Asunción no fue un espectáculo público, fue un misterio celestial, un instante de transfiguración total. Los ángeles la condujeron, los cielos se abrieron, y María, envuelta en luz, atravesó los portales eternos como reina, aquella que sirvió en silencio, que vivió en el escondimiento, que dijo sí sin saber todo, ahora era coronada en el cielo. La Iglesia celebra su coronación como reina de los ángeles, de los apóstoles, de los mártires y de todos los santos. Pero su corona no es de oro ni de piedras, es de humildad. Su gloria no está en el poder, sino en el amor fiel hasta el fin. En el cielo, María sigue siendo madre. Intercede por cada hijo que sufre, que lucha, que reza, camina con nosotros. Está en las noches oscuras y en los días de luz. Sus brazos están siempre extendidos para acoger a los que la invocan con confianza. La Asunción es más que un honor, es una promesa. María es el ícono de la Iglesia glorificada. Ella nos muestra el destino reservado a los que viven con fidelidad, incluso sin aplausos. Su vida fue toda para Dios, y ahora su eternidad. También en la tierra quedó el perfume de su presencia, en las oraciones del rosario, en el sonido de las campanas de las iglesias, en el brillo de las velas encendidas por tantas mujeres que, como ella, entregan sus dolores y esperanzas en las manos del cielo. María, Madre de Dios, fue elevada a los cielos, pero su misión no terminó. Ella es nuestra intercesora, nuestra compañera, nuestra esperanza, y al mirar al cielo, que podamos ver en ella el camino seguro que lleva a Cristo, porque donde está la Madre, está también el Hijo. Silencio, el mundo parece detenerse cuando invocamos su nombre con fe. María, 3 sílabas que traen consuelo, que calientan corazones afligidos, que hacen brotar lágrimas en los ojos de madres, viudas, abuelas e hijas que aprendieron desde temprano a confiar en aquella que todo guarda, todo comprende, todo intercede. En este momento, después de conocer su historia, desde el sí dado al ángel hasta su gloriosa asunción, es hora de rezar. No como repetición vacía, sino como un clamor del corazón, una súplica profunda, una oración que sube con el aroma del incienso, que corre como lágrima en el rostro, que pulsa como el calor del sol sobre la piel. Cierra los ojos, respira hondo, siente el silencio del convento, la frescura de la mañana, la brisa ligera que pasa entre las cortinas. Imagínate arrodillada ante una imagen de María. Una vela encendida titila frente a ti. El mundo afuera sigue girando, pero aquí, en este instante, solo existes tú y la Madre, y entonces con voz baja y alma abierta di: María, Madre Santísima, que acogiste en tu vientre al Hijo del Altísimo, mira hacia mí en esta hora de angustia, cansancio y soledad. Tú que conoces el dolor de la huida, de la pérdida, de la cruz, acoge mis lágrimas, escóndelas en tu manto y llévalas a tu Hijo como ofrenda de fe. Tú que caminaste por las sendas pedregosas del exilio, ven ahora a caminar conmigo por los senderos de mi sufrimiento. Tú que permaneciste de pie frente a la cruz, enséñame a no desistir incluso cuando todo parezca perdido. Extiende tu mano sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre aquellos que amo y que ya no puedo abrazar.
Cubre con tu manto a aquellos que viven sin esperanza y sopla sobre nosotros el consuelo que solo una madre puede dar. Intercede, Madre, por cada mujer herida, olvidada, abandonada, por cada abuela que ora sola, por cada madre que llora por la noche. Toca los corazones endurecidos, calma los espíritus inquietos, trae de vuelta a los que se han perdido. María, Madre de Dios y nuestra, no me dejes sola en la hora del miedo. Quédate conmigo cuando la fe vacile, cuando el cuerpo duela, cuando el alma se calle. Y cuando llegue mi hora final, ven a buscarme, como madre que acuna al hijo dormido. Llévame en tus brazos hasta la luz eterna, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni nostalgia. Amén.